hoy tenemos como invitado al economista especialista David Mendoza, analista económico, amigo de la casa y presidente del portal Termómetro Económico. Bienvenido. Muchas gracias, Yabel. Saludos a tu audiencia. De una vez, para entrar en temas, vamos a trabajar el día de hoy lo que es la remesa y el movimiento de la remesa en Venezuela, lo que está llegando de afuera y cómo se convierte eso en bolívares. Cuéntanos, ¿cómo está la dinámica? ¿Qué es el famoso Tether? El Tether es una moneda equivalente al dólar que se utiliza en el mundo de las criptomonedas, ¿verdad? Como tipo de cambio par contra el Bitcoin o cualquiera de las otras criptomonedas. ¿Cuánto está entrando a Venezuela producto de las remesas en promedio? En promedio pudiera estar entrando entre 2.000 millones, algo así. Pero no, ese dinero, debo aclararte, el dinero de las remesas no necesariamente entra a la economía. ¿Cómo es eso? Porque te voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una cuenta en Perú y a mí me depositan soles, y yo tengo una cuenta en Venezuela donde tengo bolívares, le deposito a la persona destinataria de la remesa los bolívares de mi cuenta en bolívares a la cuenta en bolívares de la persona. Pero los soles se quedan afuera o los dólares se quedan afuera. Entonces, no llegan a entrar a la economía. Los operadores cambistas, Ajá. casas de cambio, ¿cómo hacen? ¿Se quedan con la divisa extranjera y depositan bolívares? Cuando la mayor parte de ese mercado es informal, de los cambistas, y lo hacen de esa manera que te digo. Es una forma indirecta de obtener dólares con bolívares. ¿Me estás hablando de un promedio de cuánto mensual? De ese tipo de transacciones. No está medido porque mucho de ese dinero se queda afuera, pero te pudiera decir que pudiera estar cercano a los 2.000 millones de dólares. Mensual. Anual. Anual. Sería más o menos como 45, 50 mensual. Se estima, en Estados Unidos estiman, la gente de Havana Consulting Group, que son unos 45 millones de dólares mensuales que se destinan de remesas a Venezuela. ¿Y cuál es el porcentaje de ganancia que tienen esos cambistas? Aproximadamente entre el 3, el 5 y el 7%. Los formales, como por ejemplo Western Union, suele cobrar entre el 3 y el 4%, el 5%. ¿Eso tiene impacto en la economía real? Yo considero que el acomodo eficiente de los recursos hace que una persona que le faltan los recursos y que le mandan la remesa, ¿verdad? Aun cuando el dinero no entra a la economía, sí recibe dinero de alguien que lo tiene resguardado. Y entonces lo recibe y lo usa en consumo. Es decir, sí hay un efecto en el aumento del consumo por uso eficiente de los recursos económicos, pero no es verdad que ese dinero está entrando a la economía venezolana, es lo que aclaro. En respuesta sencilla para nuestros lectores, si a mí me llega de un familiar que me transfiere X divisa, ¿cómo yo transformo eso en la economía real? ¿Cómo yo compro algo con eso? Ok, si tú, por ejemplo, no tienes con qué comprar, ahorita no estás consumiendo. Y si no estás consumiendo, claro. La economía no está funcionando. Cuando el familiar te envía una remesa, lo que está haciendo es que le deposita a alguien afuera un dinero y esa persona que tiene cuenta aquí adentro te deposita de la cuenta que tiene aquí adentro a tu cuenta. Y entonces ya lo convirtieron, pero no, en realidad no se convirtió el dólar en bolívares, no entraron los dólares a Venezuela, al territorio nacional, eso no entró. Producto de las sanciones y el bloqueo. Producto de las sanciones y bloqueo, quizá este mecanismo es costoso. Si no hubiera sanciones y bloqueo, quizá lo que exigieran las empresas cambistas como precio por su transacción fuera menor. Es decir, que no tiene impacto en el PIB. Yo creo que no tiene un gran impacto en el PIB. ¿Cómo era la economía del PIB antes de las sanciones y cómo es ahora, para hacer un contraste? Bueno, estamos hablando de una economía de 35.000 millones. Sí, de 35, 40.000 millones de dólares anuales, y era una economía que tenía 380.000 millones de dólares al año. Ahora, estamos a 35.000, 38.000 millones. Ahora, nosotros somos el 10% en términos económicos de lo que éramos hace 8 o 10 años. ¿Y el volumen de operaciones en Venezuela actual en función al tema de la remesa, cuánto puede alcanzar? Yo calculo lo que te digo, unos 2.000, 2.500 millones al año. Al año. Al año. Ahora, tú me tocaste un tema de legalidad e ilegalidad. ¿Cómo es ese tema? No de legalidad e ilegalidad, de formalidad e informalidad. TPS. El TPS, el asunto migratorio. Bueno, en este momento Estados Unidos está flexibilizando la normativa migratoria para los venezolanos y creó un instrumento que se llama TPS para legalizarlos y que puedan incorporarse al sector laboral. Se espera que esa masa de personas, esa cantidad de personas que suman aproximadamente 300.000
individuos, 300.000 ciudadanos y venezolanos, ¿no?, compatriotas, van ahora a incorporarse al mercado laboral. Y entre el 20 y el 18% de ese ingreso lo destinarían como recurso a sus familiares en Venezuela. Es decir, que esas operaciones que están ingresando a Venezuela producto de las remesas, la mayoría son de venezolanos ilegales afuera o legales. Legales. Bueno, en el caso de Estados Unidos, legales, porque en Estados Unidos es muy difícil trabajar si eres ilegal. Sin embargo, bueno, los hay. Pero en casi todos los países del mundo, los venezolanos han ido regularizando su situación. Sin embargo, siempre hay un grupo de personas que está trabajando y que está trabajando en unas condiciones muy duras porque no logran legalizarse. Sin embargo, son unos verdaderos héroes porque hacen un esfuerzo tremendo por aún así, en las condiciones duras en las que están trabajando y lo poco que ganan con respecto a los que sí están legales, demandarle algo a su familia. ¿Okay? Pasamos al tema de la economía regular. Fuera de cámara estábamos conversando de que, bueno, se haya informalizado una economía, que se ha ya legitimado una economía informal, pero últimamente hemos visto que igual que como se compra o se vende dólares, también se está comprando y se está vendiendo Bitcoin o criptomonedas a través de la criptoactividad o criptoentusiasmo. ¿Cómo está eso? Buena pregunta, ya ves. Venezuela, según una empresa de blockchain que se llama Chain Analysis, esta semana publicó una noticia a través del Universal. El Universal fue el que le dio cobertura a la noticia, donde dicen que Venezuela es el tercer país detrás de Rusia y Ucrania en el uso per cápita de criptomonedas. Venezuela. Y eso tiene una razón de ser. Primero, el entusiasmo que hay con este recurso, pero luego también es una forma de transferir recursos. Es una forma de transferir remesas. Si yo, por ejemplo, tengo dólares afuera, creo un wallet, ¿verdad?, en el mundo de los criptoactivos, y tengo entonces el dólar Tether, que es un equivalente par 1 a 1 al dólar, en su versión de criptomoneda. Y entonces ese Tether se lo puedo transferir a alguien aquí en Venezuela, a su wallet. Y entonces esa persona, a su vez, con ese Tether, puede comprar Bitcoin y puede utilizarlo en el mercado, o puede buscar a un cambista y cambiarlo por dólares en efectivo. Y esa es una forma también de meter dinero en el país y de sacarlo. Quiere decir que la compra y venta de criptomonedas, en este caso el Bitcoin, se ha convertido en especie de un commodity. Se ha convertido en una vía, una válvula para movilizar el dinero venezolano hacia afuera o recibir dinero de afuera adentro. Los commodities suelen ser materias primas. Todavía yo no me atrevo a decir que es una materia prima, pero sí es una moneda. Una moneda, y tiene un par, así como hablamos del yen contra el dólar o del euro contra el dólar, podemos hablar del Bitcoin contra el Tether, que en su caso es la versión digital del dólar. Tú puedes comprar Bitcoin aquí en Venezuela, pero puedes comprar Bitcoin fuera, producto de las sanciones del bloqueo. Tú puedes comprar Bitcoin a través de las plataformas. No estás comprando Bitcoin en un territorio, estás comprando Bitcoin en una plataforma mundial. Es como si estuvieras en la bolsa de valores. Comprar y vender. Comprar y vender. Tú puedes comprar y vender Bitcoin si tienes Tether. Lo único que tienes que buscar es un cambista, entregarle los dólares, te da los Tether, te los transfiere a un wallet que tienes que crear, y a través de ese wallet tú empiezas a operar en cualquiera de las plataformas donde lo hayas abierto. Y en una economía recesiva como la nuestra, ¿esa dinámica es rentable? Si el gobierno genera una política monetaria expansiva, es decir, está tirando bolívares a la calle para metértelos en el bolsillo, para que tú vayas a comprar, para que las empresas vendan, produzcan y contraten gente, y yo compro Tether con eso, es como si lo metiera en una caja de zapatos y no lo usara para el consumo. Entonces neutraliza un poco la política monetaria del gobierno. Yo puedo ir a cualquier abasto, cualquiera no, puedo ir a un abasto en Venezuela y comprar con Bitcoin. Hay negocios que ya los están aceptando, y en la medida en que esto vaya corriendo, los van a ir aceptando cada vez más. Porque además el efectivo está desapareciendo en el mundo. Hay una guerra mundial contra el efectivo, porque el efectivo tiene sus problemas, es ineficiente y no deja traza, mientras que las monedas digitales sí las dejan. Entonces es probable que en cualquier momento veamos una apertura con respecto a este sistema, aun cuando hay una guerra, a mi juicio, en este momento global contra el Bitcoin, precisamente porque los países están en
prendiendo toda una campaña expansiva de economía para que la economía no caiga en una recesión mayor producto de la pandemia. Y claro, la efervescencia de los Bitcoin hace que parte de ese esfuerzo se vaya por esa vía y no impacte el consumo. Los especialistas afirman en el área económica que la Reserva Federal está imprimiendo papel para mitigar un poco lo que es el impacto negativo de la pandemia en la economía mundial. Es cierto. ¿Cuánto tiempo puede durar esa locura de imprimir papel sin respaldo? Sí. Venezuela lo ha hecho en los últimos 12 años de una manera brutal, y es lo que acabó con la moneda. Estados Unidos lo viene haciendo sostenidamente en los últimos 10 años también, pero en los últimos 2 años ha sido mucho más a través de subvenciones, ayudas y otorgamiento de créditos blandos, etc. Y lo va a seguir haciendo mientras estemos dentro de la pandemia. Porque de alguna forma el dólar es la moneda reserva del mundo, y de alguna manera los países desarrollados tienen la responsabilidad con el planeta de que el planeta no caiga en una recesión en la cual no se pueda salir. Claro, pero ¿cuánto tiempo puede durar el tiempo que dure la pandemia. Mientras nosotros no salgamos de la pandemia, la política monetaria expansiva de los países desarrollados va a mantenerse. Te puedo decir que la de Estados Unidos se va a mantener. Una de las alternativas de válvula de oxígeno a la salida de la pandemia es la vacuna. Eso va a tener impacto en la economía. Sabemos que la vacuna no es la solución a los problemas, pero ¿se puede reactivar la economía con una política real de vacunación? Sí, fíjate, te pongo un ejemplo. Ahorita la política monetaria expansiva que se ha aplicado está impactando Wall Street, está impactando las acciones de las empresas en Estados Unidos. Por ejemplo, la General Motors, que está en el Standard & Poor's, aumenta de precio. Pero General Motors es un ejemplo. Yo sé que es mucho más amplio, que es un conglomerado mucho más amplio que los vehículos. Pero digamos que si hablamos de los vehículos, la General Motors no está vendiendo más vehículos, porque la gente no sale a la calle. Entonces, si la gente no está saliendo, difícilmente puede estar prioritariamente consumiendo en vehículos. Pero las acciones están subiendo. Eso es algo que difícilmente se puede explicar. Se está creando una burbuja también. Se está creando una burbuja en todos los mercados de capitales, incluyendo el mercado de los criptoactivos. Si Venezuela no está produciendo petróleo, ¿de qué está viviendo la economía actual? Bueno, está viviendo de alguna producción interna endógena bastante amarga y dura, pero que ha sido favorecida por las últimas y lentas políticas del gobierno nacional. El gobierno nacional ha ido liberando la economía, ha ido liberando el tema del control de precios, por lo menos se han vuelto laxos en la fiscalización de esos elementos, y eso permite que el productor nacional no tenga que producir a pérdida. Bueno, un mensaje de despedida para nuestros lectores y escuchas. Miren, yo veo el futuro de Venezuela, lo veo con mucho trabajo, pero Venezuela es un país que se sobrepone a las dificultades, y nosotros vamos a salir airosos de estos trances que estamos viviendo en esta segunda década de siglo XX, y iniciando la tercera. Yo creo que ya vamos a salir de esto. ¿Cuáles son las coordenadas de Termómetro Económico y David Mendoza? @termómetro.económico por Instagram. Me pueden también ubicar por latribuhy@gmail.com, y por ese Instagram que les estoy facilitando. Gracias por su audiencia. Se despide de ustedes Yahvé Álvarez en el segmento de entrevistas contigo.